Amigos, buenas tardes. Se trata de hacer una breve explicación un poco puntual sobre el tema que compromete los principios de la contratación estatal, y para ello, bueno, es comenzar por expresar que con la entrada en vigencia del Estatuto de la Contratación Administrativa que recoge la Ley 80 de 1993, lo que se quiso en Colombia fue estrenar un nuevo modelo de corte social, de derecho justo, inspirado, como todos sabemos, en una constitución de corte social de derecho. Y ello entonces trajo la necesidad de generar unas nuevas estructuras, tanto en tema de servicios públicos, se expide la ley 142 del 94, la ley 143, y muy de la mano, y por la misma época, la ley 80 de 1993. Con ella, ¿qué se quiso hacer fundamentalmente? Superar las experiencias no muy gratas, no muy versátiles que pudo haber traído el decreto 222 del 83, que era el anterior Estatuto de la Contratación. Al establecerse entonces a través de la Ley 80 del 93 un nuevo sistema, se estableció una sola categoría que se llama contrato estatal, entendiéndose por contrato estatal todo acto jurídico generador de obligaciones previsto en las normas del derecho privado o en las normas del derecho público, fundados en la autonomía de la voluntad, o aquellos que, en virtud de la voluntad y en la necesidad de satisfacer intereses generales, estuvieran acorde con esos propósitos. Y entonces es cuando se dice expresamente que de entonces para acá los contratos estatales son ante todo contratos comerciales y contratos civiles. Superada la estructura de que los contratos del Estado eran contratos de derecho público y que ya son simplemente contratos en el término general y en la teoría general de los contratos, entonces surgen los principios generales de la contratación estatal para adecuar esos contratos a esos deseos, digamos, estructurados de buscar ante todo la prevalencia del interés general. Y entonces es cuando se habla fundamental y puntualmente de la transparencia, de la economía y de la responsabilidad. Por el principio de transparencia, el legislador colombiano quiso reconocer, a partir del artículo 24 de la Ley 80, la selección objetiva. En mi sentir, la transparencia viene desde antes de la selección objetiva y recorre todo el proceso de adjudicación hasta la terminación misma del contrato. Sin embargo, se quiso señalar con el principio de transparencia que los contratos del Estado, en términos generales, deben estar precedidos de la selección objetiva. Selección objetiva entendida por los procesos en donde se busca al mejor contratista a través de un proceso licitatorio que más tarde fue dinamizado con otras modalidades que la Ley 1150 de 2007 incorporó, como son la selección abreviada y el concurso de méritos, la contratación de mínima cuantía, etc. Entonces, digamos, el principio de transparencia, a diferencia de los contratos civiles y comerciales, impone para el ordenador del gasto y como representante de las entidades estatales el deber de procurar no hacer contratación directa en todos los casos, sino en casos específicamente previstos en el mismo estatuto. Por el principio de economía, se quiere manifestar el Estatuto de la Contratación poniendo en práctica el principio de planeación. ¿Y ello en razón a qué? En razón básicamente a que a través del principio de economía se busca que las entidades, primero que todo, busquen modular los procedimientos de selección, de contratación y de ejecución a través de presupuestos acordes con esas necesidades y buscando en lo posible mayores resultados con menos desgaste administrativo. Es decir, el principio de economía entonces desarrolla toda la fase preliminar y de allí el concepto del prepliego y del pliego definitivo. Por el principio de economía entonces todos los decretos reglamentarios, como el más reciente, el decreto 1510, pues están estableciendo a través de, liderados hoy por la agencia Colombia Compra Eficiente, procedimientos, digamos, de planeación mucho más estructurados que, repito, igual que lo decíamos anteriormente, no son exigencias que propiamente apliquen las entidades privadas en las contrataciones. Pero yo me atrevo a decir que tiene más necesidad de manejar mejor sus recursos las entidades privadas y los empresarios que las entidades públicas. Es decir, que cuando establecemos formatos, estructuras jurídicas para adjudicar
ajustar el principio de economía a la planeación, lo hacemos casi que por cumplir el molde, pero no de acuerdo con la etiología, con el propósito, con lo que se procura a través de la planeación. Entonces, por economía se entiende aquello. Y el tercer trípode sobre el cual descansa el Estatuto General de la Contratación Pública es el denominado principio de la responsabilidad. Allí atañen una serie de aspectos como la necesidad de atender no solamente el cumplimiento estricto de los deberes contractuales surgidos en la minuta contractual, sino todas aquellas situaciones que en el modelo actual de la contratación surgen, como puede ser, entre otros tantos, el respeto por la ecuación contractual, o sea, el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato, o el equilibrio financiero del contrato. Aquí hay un tema puntual, y es que si el servidor público no actúa o actúa en detrimento de los intereses del contratista, lesiona el patrimonio del contratista y con ello poniendo en grave riesgo o en perjuicio al interés general, pues podría darse la eventualidad de un proceso contencioso que trae paralelamente responsabilidades en el orden disciplinario y en el orden fiscal. Es decir, es un mensaje claro para los ordenadores del gasto que entiendan perfectamente que las entidades estatales deben responder por los hechos, abstenciones y omisiones antijurídicas que les sean imputables y que causen daño a sus contratistas. Aquí hay un tema finalmente puntual que engalana este principio de responsabilidad con el parámetro del artículo 90 de la ley 80 del 93, porque el artículo 90 de la Constitución Política prevé la cláusula general de responsabilidad del Estado por daños antijurídicos, mientras que el Estatuto de la Contratación prevé la responsabilidad por hechos antijurídicos. Ya la Corte Constitucional, en una sentencia del año 96, la sentencia C-333, definió claramente que la responsabilidad patrimonial del Estado es la del artículo 90 y que la del artículo 50 de la ley 80 del 93 es apenas una parte de esa gran componente de la responsabilidad patrimonial del Estado que seguirá siendo el daño antijurídico por encima de las abstenciones y de los hechos antijurídicos. Digamos que ese es como el resumen de lo que podría considerarse los principios rectores de la contratación pública en Colombia.